Muy buenas tardes, bienvenidos al programa con más historia, los 45 del siglo XX. Y va que corre para los 46. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde de jueves, no, ¿de cuál jueves? Martes 22, Mario. martes 22 de octubre del 2016. Y en este programa me acompaña el director del siglo XX, el señor Alfonso Torres Vargas. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y televidentes. Me da gusto estar otra vez aquí con ustedes, narrándoles la historia, primeramente, de Cuautitlán y enseguida la de este periódico que se ha mantenido a pesar de altas y bajas, más bajas que altas, pero aquí está, el siglo XX del Estado de México, narrándoles la historia del Valle de México, pero más que nada abocado en Cuautitlán, México, porque ahí nació este periódico. Sean ustedes bienvenidos y comuníquenle a sus amigos que se está poniendo interesante porque ya estábamos haciendo periodismo de veras. Ya no le tapábamos nada a nadie. A ver ahorita qué nos tiene Mario aquí para comentar. Bien, amigos, pues estamos en el ejemplar número 212. Ahí nos quedamos la semana pasada, en el ejemplar número 212, de fecha noviembre 20 de 1986. Exactamente, 1986. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en que venía aquí una esquela del doctor Francisco Martínez Fantini. Bueno, hay una calle en Cuautitlán que es la calle Francisco Martínez Fantini. Es una sola calle. Es una callecita. Una cuadrita. Pero ahí está, bueno, en la zona que va hacia el Jardín. Hacia el jardín, está el Jardín de Niños Filiberto Gómez. En sentido hacia los vehículos, llega donde está la papelería, ¿cómo se llama? Papeles Nacionales. Sí, en la mera esquina. Y enfrente está el Domino's Pizza, que es conocidísimo. Pero ahí donde está la papelería, hay dos edificios ahí de departamentos y a lo mejor ya son de puras oficinas, pero antes eran departamentos habitacionales, que eran del señor Fernández, don Rodolfo Fernández Esquiabón, que en paz descanse. Bien, y fíjense ustedes, ahí en donde está hoy Domino's Pizza, allí estaba la farmacia Fantini. Fantini, exactamente. ¿Era de él? Sí. ¿Y en dónde tenía su consultorio? Arriba, sí, arribita. Se entraba por frente a la papelería, por ahí hay una puertita y por ahí se todavía subía hay una subida ahí está la escalera. Pero bueno, la idea es esta. El doctor Francisco Martínez Fantini fue un hombre que dejó una honda huella en Cuautitlán. Él falleció en noviembre de 1966. Y aquí en el siglo XX hacen la pregunta, ¿quién fue el doctor Francisco Martínez Fantini? Fue un hombre que nació a principios del siglo, para ser exacto, el día 9 de marzo de 1910, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A los 27 años recibió su título como médico cirujano en la UNAM, escogiendo para bien de muchos esta región para ejercer su noble profesión. En su corta vida ocupó infinidad de cargos, tanto públicos como políticos. Quienes lo conocieron se expresan bien de él. En el pueblo de La Aurora, fábrica de yute, Aurora S.A.,
fue hasta su muerte el médico de dicha empresa. Fue socio fundador del Club de Leones, del cual también fue presidente. Fue fundador del Hospital Civil en este municipio, jefe de los servicios coordinados de salud pública en la región, jefe del servicio médico del Sindicato Mexicano de Electricistas, médico del Sindicato de Banqueros y Similares de Cuautitlán, CROC. Yo creo que ha de ser vaqueros, ¿no? Sí, sí. Sindicato de vaqueros y similares, sí, porque exactamente. era la de don José Ruiz. Sí, ¿no? exactamente, de los El Ruiz. sindicato de Eran de vaqueros. los dos hermanos. CROC. Entonces era sindicato de vaqueros. Fíjate, mi hermano, el doctor, eso que estás enumerando de dónde fue médico, fue mi hermano Francisco. Fíjate, fue jefe de servicio médico de las fábricas Albany Nordisca S.A. y Cables Mexicanos S.A. Miembro del patronato fundador de la primera escuela por cooperación, así como catedrático de la misma. Médico fundador del Seguro Social en Cuautitlán y director del mismo hospital, miembro destacado del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, formó parte del Comité Ejecutivo como secretario general de la sección norte del Estado de México. En los años 1949 y 1951, fungió como síndico procurador, siendo en esa época presidente municipal don Antonio Morales Bernal, renunciando poco antes de terminar su gestión para hacer su campaña, lo cual culminó al ser electo presidente municipal para los años 52, 53 y 54. ¿Te has puesto a pensar qué bonito año fue 1952? Sí. Yo nací en el 52. Sí. Sí, por eso. En esa época remodeló el jardín principal, pavimentó las calles adyacentes y dotando a estas de drenaje, guarniciones, banquetas, dándole un nuevo aspecto a la fisonomía de esta ciudad. Posteriormente fue presidente de la Junta de Mejoras Cívico-Materiales, tocándole a él ser el precursor del mercado municipal, edificación que hasta la fecha presta un gran servicio a la comunidad de esta región. Realmente murió en la flor de su vida, a los 56 años. Sí, estaba muy fuerte. La muerte lo sorprendió cuando todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Hoy, 20 de noviembre, esa es la fecha de este periódico, sí. Hoy, 20 de noviembre, se cumplen 20 años de su desaparición. Ojalá la historia le haga justicia. Y bueno, el doctor Fandini ahorita ya cumple, en este noviembre que viene, cumple 53 años de que falleció. Fíjate, Mario, que Cuautitlán tiene mucha historia y hubo hombres muy famosos que no nacieron en Cuautitlán, pero hicieron mucho por Cuautitlán, más que los nativos de Cuautitlán. Cuautitlán merece tener una rotonda de hombres ilustres de Cuautitlán. Nadie se ha atrevido a hacerlos porque cuesta dinero. Lugar hay, lugares están desperdiciados con una cosa u otra que no tienen ni por qué existir, pero deberíamos de hacer una campaña para que se nombre siquiera. Tendríamos 10, 15 gentes ilustres en Cuautitlán que ya están descansando y recordarlos con un busto o con una placa, qué sé yo, pero sí recordar a sus gentes ilustres nacidos en Cuautitlán o avecindados en Cuautitlán. Pues sí, sería muy interesante tener algo así aquí. Por ejemplo, allá al estatua al busto de Madero, allí donde estaba enfrente de tu relojería, seguido le ponían sombrero, ¿verdad? Sí, hombre.
Híjole, yo ando quitándolos con al señor Madero. un palo, esto, lo otro, no, de veras. Sí, y aquí en este ejemplar dice Francisco Martínez Fantini, en el 20 aniversario de su muerte se participa a todos los amigos, sus amigos que asistan a la misa que se celebrará el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde en la Catedral de San Buenaventura por el eterno descanso de su alma. Su esposa, hijos y hermanos agradecerán su asistencia a dicho sufragio y ruegan una oración a Dios nuestro Señor. Amén. Era la forma en que recordábamos a algunas gentes que habían pasado a descansar al panteón. Y ahora ya no. Es más, ya no hay ni periódico que le informe a la gente qué hace el presidente municipal en turno con su dinero de los impuestos. Están en ascuas, nadie les informa. De chiripa va el presidente municipal a un barrio, a un pueblo, y no se vuelve a parar jamás. Desgraciadamente, la política se ha deteriorado enormemente. Y fíjense amigos, por ejemplo, este periódico que es en 1986, estaba yo revisando ahorita, pero al mismo tiempo poniéndole mucha atención al señor Torres, dos notas, fíjense. Una que dice, aumenta el narcotráfico a causa del desgaste social. Sergio García Ramírez, quien era procurador de justicia. Sí. Y otra nota que dice, policías contra narcos con saldo de 1 muerto. O sea, ya olía a narco. 1986, todavía ni siquiera se pensaba que se iba a desatar la guerra que se desató en el periodo de Felipe Calderón. Es un deterioro que ha sufrido la ciudadanía. ¿Sí? Enormidades. Que ya no sale uno ni confiado. Se santigua uno 3, 4 veces y se pone uno en manos del Supremo. Porque no sabemos si regresamos a nuestra casa sanos y salvos. Sí, no se sabe. No se sabe si van a regresar o no. Y bueno, vamos a continuar ahora con el número 213 del siglo XX. 213... Pues hay esto y esto. Lo cotidiano de Cuautitlán, esto. Y lo general, los comentarios del director. Sí, por ejemplo, aquí dice, en la columna Chispazos, de una ciudad sin ángel, el señor Torres dice, alarmante es la forma en que los tianguistas roban al consumidor los días martes. Por eso no quería la Morena. Es necesario que la presidencia municipal comisione a varios de sus trabajadores para que se ejerza una estrecha vigilancia y se detecte a los infractores que violan los precios y despachan kilos de 300 gramos en la... Si bien les va. Sin que exista poder humano que los frene. Fíjate, desde entonces ya pedíamos que la oficina encargada de cuidar el bolsillo de los ciudadanos pusiera una filial en Cuautitlán. Nunca se nos ha hecho. Hasta la fecha no hay una oficina de comercio en Cuautitlán, ni en Cuautitlán Izcalli, ni en Tepozotlán, ni en Teoloyucan, ni en Melchor Ocampo. ¿Pero eso de quién dependería? Del gobernador. Es cosa del gobernador. Que Industria y Comercio se aboque a cuidar el bolsillo de los ciudadanos, no a cobrar. Hay oficinas muy grandes que los empleados están mosqueando ahí, haciendo que hacen y no hacen nada, desgraciadamente. Es por donde se escapa el exiguo salario de los ciudadanos. Dice aquí, también es de primordial importancia
que se frene de una vez por todas el gigantismo en el tianguis, pues los diferentes líderes que existen en dicho tianguis para crear fuerza le dan acomodo a cuanto comerciante se les acerca, solicitándoles un lugar para expender su mercancía, y esto ha dado como resultado que el tianguis en cosa de 2 años haya crecido desmesuradamente, cubriendo una superficie de más de 3 hectáreas, haciéndole la vida imposible para los muchos habitantes que viven en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, ese es el recuerdo de los... Dice aquí, los músicos de la región festejaron su día. ¿Quién era su líder en esa época? No, era un líder. Después, últimamente, hará unos 15 años, todavía era Chema Maldonado, José María Maldonado, el director de la orquesta Premier. Por cierto, una orquesta muy bien formada, con verdaderos músicos jóvenes. ¿Y ahora quién es el director de esa orquesta? Pues yo ya no le he oído sonar. Se murió Chema y se acabó todo. Se desgregaron, se fueron a tocar a otras orquestas y se acabó. Bueno. Yo en ese tiempo, cuando se formó, se ensayaban y me invitaron a ensayar, y ya andaba yo ingresando a la orquesta Premier. Dice aquí, los domingos, los músicos pertenecientes a la central obrera más poderosa de la República Mexicana festejaron a su santa patrona Santa Cecilia, ofreciendo un recital en donde desfilaron infinidad de grupos musicales, los cuales actúan en esta vasta región del Valle de Cuautitlán. Tenemos entendido que esto se festejó en toda la República Mexicana. Creo que aquí el líder era Chema Maldonado. Sí, ¿no? aquí sí, bueno, sí era el encargado, el líder, pero no el líder general de la región. Después sí, y fue a nivel nacional. Que eso le costó la vida, una caída que se dio, quién sabe en qué estado de la República cayó y no quedó bien. Y a raíz de eso, al año o menos del año, murió. Ah, qué cosas. Dice aquí en otra nota de esta misma columna, los músicos de la región, los pertenecientes a la central obrera más poderosa de la República, festejaron a Santa Cecilia, ofreciendo un recital en donde desfilaron infinidad de grupos musicales, los cuales actúan en esta vasta región del Valle de Cuautitlán. Tenemos entendido que esto fue un festejo a toda la República Mexicana, costumbre que en el norte de nuestro país se festeja desde hace muchas décadas. Bueno, pues era la celebración a Santa Cecilia. Santa Cecilia. Aquí hay una nota, no sé si sea a raíz de Cuauhtitlán, que vino alguna vez, pero José Ramírez Gamero, fue mi paisano. Éramos del mismo barrio, fuimos a la misma escuela, nomás que pues, yo era un poco más grande que él. Pero éramos del glorioso estado de los Alacranes, Durango. Sí, así es. Bueno, continuamos pasando. Dice aquí, el que se mueve no sale en la foto. Eso lo dijo. Aspiro a la gobernatura del Estado de México. De esta manera se expresó la diputada y exalcaldesa de Toluca, Yolanda Sentíes de Ballesteros, en la Cámara de Diputados,
después de la comparecencia del secretario de Gobernación, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Desde la época de Rubirosa Guade, quien fuera secretario de Recursos Hidráulicos, por 1972, siempre se han soltado nombres de los posibles candidatos a las presidencias municipales, diputaciones y senadurías, gobernaturas y hasta para regalarles de, no como dice aquí, hasta para presidente de la República, pero como dijera don Fidel Velázquez Sánchez, el que se mueve no sale en la foto. Ese fue el que lo dijo. Exactamente, es lo que te iba a decir, pero ya te seguiste de largo y ya me quedé yo callado. Es decir, que quien se adelanta a hablar de aspiraciones políticas es el primero que menos posibilidades tiene. Exacto. Los que saben de política dicen que es poca política la de Yolanda Sentíes. ¿Cómo se sentís en la Ciudad de México, verdad? ¿Cómo no? Yo me acuerdo una vez fuimos a comer con ella allá en Toluca. Gela Angelina Coria de Pellón. Y un servidor. Fuimos a ver a Yolanda Sentíes. Mi nombre muy respetada. Sí, tenía carisma. Sí. Hablaba muy bien. Hablaba muy bien. Y más de política. Público, ¿no? Era política. Sí, me acuerdo que también una vez fui con Leonardo a comer allá a Toluca. Y ahí nos atendió. No, esto fue en la Ciudad de México. Ahí nos encontramos al licenciado Castorena. Otro de los grandes. Había muy grandes políticos, de veras, en el Estado de México. Sí. En el doblemente mexicano. Bueno, dice por aquí. Aquí está. A ver, dice aquí. El pasado 28 de noviembre se abrió una importante empresa en la capital del estado de Durango, operadora de bolsa. Dicha empresa coadyuvará al desarrollo económico de la entidad de este importante estado norteño y será una opción más para los ahorradores y empresarios durangueños. Con la sucursal número 19 a la fecha, una empresa que en constante expansión, operadora de bolsa como en tan significativa ocasión, con la distinguida presencia del señor gobernador licenciado José Ramírez Gamero, quien acompañado de su señora esposa Rosario Guzmán de Ramírez y el secretario de Finanzas, señor Roberto Martínez. Bueno, y aquí toda la lista de todas las personas. Fíjate, había una cercanía muy significativa, porque éramos del mismo barrio, estudiamos en la misma escuela, estuvimos estudiando en el Instituto Juárez en aquel tiempo, ahora Universidad Juárez de Durango, y algunas cosas nos unían, y cuando venía, a veces iba yo y lo buscaba y me lo saludaba y ya me platicaba algo de mi tierra, y llegó a hacer muchas cosas políticamente. Era ahijado de don Fidel Velázquez. Pues sí. De don Fidel Velázquez. ¿Cómo contestaba, verdad? Cuando... Sí. ¿Te acuerdas? Sí, tenía uno que traducir lo que decía. Se le apagaba la voz. Sí. Hablaba normal. Pero yo nunca vi que se le fueran las cabras. No, ¿verdad? No. Fíjate, a pesar de que tantas cosas, y estaba súper enterado de todo lo que le pasaba a su pequeño sindicato. Yo me acuerdo que una vez lo entrevisté ahí a don Fidel, allí en las oficinas de la CTM. Y el que porque mira, lo querían ir a entrevistar
pues los reporteros más distinguidos de Televisa. Sí. Entre ellos el Toby, ¿cómo se llamaba el Toby? No era Agustín Granados, era otro. Y me acuerdo que pues no hallaban quién le consiguiera la entrevista con don Fidel Velázquez. Porque a nadie le daba, ¿eh? A nadie le daba entrevistas. Y resulta que un servidor, yo le dije a Abraham Sabludowski, le digo, oye, Abraham, si quieres yo consigo la entrevista. Y sí, pero no, que me iban a creer. Pues sí, ¿verdad? Que me iban a creer. Y le digo, pues déjame intentarlo. Dice, pero si Agustín Granados, ya había otro reportero muy famoso que ya falleció. Dice, no le he dado la entrevista, dice. Yo tenía creo que 3 meses ahí. Pero ya tenías carrera. Yo hice. En siglo XX. Yo hice mi cuestionario. Y a la hora de la comida, ahí voy. Ahí voy a la CTN. ¿Quién crees que estaba abajo, en una mesa ahí, en seguridad? El capitán Horacio Silva Maceda. Ah, sí, era algo. Lo quería mucho don Fidel, fíjate. El capitán Horacio Silva Maceda era su jefe de seguridad, Sí. De Fidel Velázquez. Era poblano. Y entonces llego yo ahí y lo saludo. Le digo, capitán, ¿cómo está usted? Hola, paisanito, me dice, porque así me decía, Sí. paisanito. Sí, Hola, es que duró paisanito. mucho tiempo y aquí vivía. Dices, aquí vivía en el huerto. Vivimos en el mismo edificio, fíjate. Y fíjate, le digo, aquí molestándolo, capitán. Fíjese que estoy trabajando en Televisa y necesito una entrevista con Fidel Velázquez. Dice el patroncito. Dice, hijo, ¿de qué va a ser la entrevista? Le digo, sobre desempleo juvenil. Dice, a ver, venga para acá. Nos subimos por una escalera que está oculta, obviamente. Sí. Así. Segundo piso, ahí llegamos. Que les costaba trabajo llegar. Y allí estaba la oficina de don Fidel. Y empujó un muro que era un librero. Sí. Era un librero. Y agarra y se mete y me dice, véngase. Ya me metí. Y le dice a don Fidel, jefecito, le presento aquí un paisanito de Cuautitlán. De Cuautitlán. Y don Fidel estaba solo en su oficina. Sí. Eso sí, con su puro. El que no se les pegaba era Ramírez Gamero, ¿eh? Con su Estaba puro bien estaba. chavo. Y dice, ¿para quién es la entrevista? Le digo, para Televisa, señor, para Jacobo Zabludowski. Dice, vamos a hacer un cuestionario. Ya aquí está el cuestionario. Le digo, ya. Le digo, por favor, don Fidel, lo que usted considere que no está, bórrelo. Porque miren, si uno llega exigiendo, pues, no. me mandan por un tubo, ¿no? Entonces, Te inventan una empezó salida de emergencia. De 19 preguntas, me borró 3. De 19 preguntas quedaron 16. Y le digo, ¿cuándo me da la entrevista, don Fidel? Ahorita. No, me dice, el próximo lunes, después de la conferencia de prensa, usted se acomoda aquí y aquí se la doy. Y a Gary le dijo todavía a don Horacio Silva, le dice, a ver, jefecito, déjenme apuntárselo aquí en su agenda, que se la apunte en la agenda. No, pues ya. Sí. Entonces, Porque ese se día, le vaya a borrar, quedó mal con el paisanito. ese día llegué a Televisa y le dije a Abraham, le digo, Abraham, fíjate que ya me dio la entrevista a Fidel Velázquez. Dice, con eso no se juega, parra, me dice. Con eso no, si no estoy jugando. Le digo, ya está la entrevista, tengo cita con él a las 10 de la mañana el próximo lunes y necesito una camioneta. Digo, hay que meter 2 cámaras y... Dice, no, pues ya está, dice.
¿Serio, Parra? ¿Serio? ¿Hablaste con él? Le digo, sí. Sí, ¿de qué medios te valiste? Las circunstancias, ¿De qué medio te valiste? Jamás le dije. No, pues no. Jamás le dije. Y son secretos de Estado. Y agarra y me dice, adelante. Y el lunes fui, armamos pues se pusieron las cámaras y me dio la entrevista a don Fidel Velázquez. Un gran recuerdo que tengo yo de él y del capitán Horacio Silva Macedo. Algo que yo no quiero dejar pasar. Era hermano de un hombre que era una dama, el señor. Era policía también. Nacho. El señor Ignacio Silva Maceda fue policía de carrera. Estuvo aquí, estuvo en Tultitlán, estuvo en la Guardia Estatal y bueno, estuvo hasta que él murió al pie del cañón. Sí. Don Horacio Silva, me gustaría un día de veras hablar de él, porque era una dama. Sí. Hasta con su gente. Ahí me decía... Si los regañaba o los pateaba, yo creo que en privado. Ahí me decía, mijito, me decía, estoy muy escuincle, me decía, estaba yo muy chavo todavía. Iba yo a reportear allá a Tultitlán para el siglo XX, precisamente. Y A mí me amaba el señor, de veras, porque yo me porté muy bien con él. Y cuando estuvo aquí en Cuautitlán, pues olvídense, ¿no? Todo lo que se ofreciera, él era a quien recurríamos. Bueno, cambiando de tema y regresando a lo que es parte de esta historia, dice... Oye, María, espérate, me acuerdo, regalaba despensas en Navidad. Ah, sí, sí, regalaba despensas, regalaba una caja o una bolsa grandota, con una bola de cosas de despensa y daba dinero. Sí. Y luego nos invitaba a comer. Sí, él no fumaba ni tomaba. No. Y lleno de budas y de elefantes. Sí. Su oficina. Su oficina. ¿Conociste a su esposa? Sí. Que vivió frente Era hija de Ocádiz. De Ocádiz, un compañero periodista. De Ocádiz. Vivían enfrente de Guanos y Fertilizantes. Sí, ¿cómo no? Sí, era hija de Ocádiz y Jesús Ocádiz. Jesús Ocádiz. Una vez en su cumpleaños de Nacho Silva, cuando era comandante de Cuautitlán, Nacho Silva, sus elementos se organizaban para hacerle su comida de cumpleaños. Pues no emborracharon al corresponsal. Porque el señor Jesús Ocádiz era corresponsal de la prensa, del diario La Prensa, sí. Y trabajaba en la revista Alerta. Y nos llevábamos de maravilla. Alerta y Alarma nos llevábamos muy bien. Y me acuerdo que ese día emborracharon al señor Ocádiz y a otro día van por mí a mi casa, van y me tocan. Que si no los acompañaba yo para ver dónde habían dado el señor Ocádiz, porque había perdido sus dientes. Pero yo, el señor Ocádiz, la dentadura, y no la encontraban. No, pues donde vimos aquí, fuimos que la encontramos. Ándale. Sí encontramos. Escupió y aventó los dientes. Algo le pasó ahí al señor Ocádiz. Era muy buena gente ese hombre, ¿eh? Y su hijo anduvo ahí rodeando al siglo XX por años. Y yo lo apreciaba por su papá. Este muchacho trabajó mucho tiempo en el correo de Cuautitlán. Sí. Sí, pues el señor Ocádiz trabajaba en la prensa nacional, trabajaba en la revista Alerta, No, un tipazo, el señor, muy alto, ¿verdad? Sí, altísimo. Altísimo. Creo que medía como 1.90. Altísimo, no estaba demasiado el señor alto. Ocádiz. Y luego nos íbamos a Jilotepec a reportear también. Sí. Allá nos íbamos y hicimos una muy, muy bonita amistad, el señor Ocádiz y yo. Bien, cuántas cosas, ¿verdad? Sí, es lo que le da sabor a la vida de un periodista. Y decían en noviembre 27 de 1986, fíjese lo que decían, ¿eh? Lo último que necesita el PRI en estos momentos
es el estallido de pánico de los mojigatos, la estabilidad del partido y muy probablemente la continuidad de las instituciones nacionales en la próxima década depende del triunfo convincente y consecuentemente con pleno apoyo popular del sucesor de Miguel de la Madrid. Eso significa por lo menos la garantía de que el país se mantendrá en paz. Ningún otro partido, desde mi modesta opinión, puede garantizar en las actuales circunstancias de crisis una transición política sin violencia. ¿Quién fue deja ver si aquí lo dice, no fue... ahora verán, de modo que el PRI únicamente es la opción sensata. Pero el Partido Revolucionario Institucional está obligado a convencer por encima de todo al candidato a la presidencia. Debe ser un candidato popular. No fue la Bastida. Después de Madrid, después de la Madrid, no me acuerdo. Fue? La verdad no me acuerdo. Bueno, aquí lo vamos a ver hay cosas más que, adelante. Muy pocas cosas se me escapan. Fíjense lo que decían en el 86. ¿O acaso no es eso un acto legítimo de democracia? Y no es tampoco la democracia lo que se exige y se promete todos los días en el institucional. Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, lo llamó corriente democratizadora. De la Vega Domínguez, Jorge de la Vega Domínguez, prefirió hablar de profundizar a la democracia. Democracia, pues, que no debe limitarse a un triado cántico que no rebasa tal dimensión. La consulta popular instituida en esta administración por el presidente de la Madrid es innegablemente el acto más democrático de su gobierno. ¿Por qué desperdiciarla? Debe ser premisa para conocer las inclinaciones de los priistas hacia uno u otro de los altos funcionarios con posibilidades reales de asumir el nuevo gobierno de la República. Salazar Toledano, líder capitalino del PRI, se limitó a mencionar cuatro prospectos. Ya salió el peine. Manuel Bartlett, Del Mazo, Salinas de Gortari y González Avelar. El que siguió fue Salinas de Gortari. Sí, Salinas de Gortari. Era una escalera que el que se descuidaba lo pisoteaban y lo brincaban. ¿El que se mueve? El que se mueve. Pues, hay algo que yo quiero comentar desde hace algunos números. ¿Tú votarías por un perdedor para un puesto relevante en el partido? No, definitivamente bueno, no. A lo que voy, el PRI se renova, pero ¿con quiénes? Desgraciadamente en Cuautitlán Aldo Ledesma perdió y quedó en cuarto lugar y lo nombran como compensación o premio, no sé, presidente del PRI municipal, y lo acompaña una persona que mis respetos, porque esa persona sí es priista de veras. Un abrazo. Y le han hecho fregadera y media y ella sigue, y la sigue la gente. Carolina Pacheco. Hablamos de Carolina Pacheco, que es la secretaria del partido aquí en Cuautitlán, y mis respetos, Caro, donde estés, yo te respeto mucho y no se vale que vayas a trabajar para un perdedor. Bueno, continuamos con esta nota. Dice, pero protestaron los que repiten como papagayos la consigna, el destape a su debido tiempo, y en realidad sudan por la ansiedad de conocer al elegido. Con ello, solo demuestran su perfil perfecto de la personalidad, condenada a la alineación. No se atreven a emitir una opinión honesta porque les interesa más seguir en las condiciones de chambistas sexenales.
esos que susurran en la oscuridad los ya viejos axiomas sobre el voto de calidad y el gran elector, como única alternativa del PRI para destapar a su candidato. Vivimos otra época más difícil. Ya no hay tantos lerdos y palurdos a los que se convenza fácilmente. Si en el PRI no lo entienden así, allá ellos. Tontos e ignorantes, eso es lo que quiere decir, lerdos y palurdos. Si permiten que el país se deshaga entre sus manos. El pueblo ya no se duerme en sus laureles. Rechaza que donde hay inquietud se tenga que ver calma. Donde hay ambiciones personales de políticos se da lealtad institucional. En donde existe apatía y corrupción se vea sacrificio y honestidad. Y donde hay traspuga en busca de nuevo color se vean militantes a carta cabal. En otras palabras, la mayoría de edad de los mexicanos está comprobada y tiene derecho como adultos a emitir una opinión sobre los precandidatos a la presidencia. ¡Ah! No, es que me están dando ganas de estornudar y así le hago yo. Cuando voy a estornudar así... Bueno, en otras palabras, la mayoría de edad de los mexicanos está comprobada. Y tienen derecho como adultos a emitir una opinión. ¿Cuánto nos queda? No, como 3 horas. Hombre. 4, 5... 59. 16 minutos. No, hombre. Y tiene derecho como adulto a emitir una opinión sobre los precandidatos a la presidencia, escoger a uno que realmente los inspire a volver a confiar. En 1986, yo me pregunto, ¿qué andaba haciendo López Obrador? ¿Era priista? Sí, parece, no estoy seguro. Se encueró allá en su tierra y se sentó a los pies de un pozo petrolero, reclamándole al PRI. En ese tiempo ya quería él ser presidente municipal de su pueblo y no le cumplieron su antojo y se separó del PRI. Fue cuando se vino a México. Bueno, aquí dice, suponer que una convocatoria abierta dentro del PRI en tal sentido agitaría las aguas y provocaría pasiones peligrosas, solo es una mendicidad. Más de los políticos que temen el resultado de la verdad, que apuestan por todos los aspirantes solo en espera de arrodillarse ante el elegido buscando nueva chamba. Además que la pasión no está ya desbordada. En oficinas de prensa, altos círculos burocráticos, centros financieros, la cúpula empresarial, los partidos de izquierda y de derecha con las universidades, los supermercados, salones de belleza e incluso planteles de párvulos. Se habla de la sucesión presidencial. Sí. Imagínense a los niños hablando de la sucesión. Que Fidel Velázquez se enmudece y traga saliva cuando le preguntan por los 4 candidatos de Salazar Toledano. ¿Y tú qué? ¿Tragas saliva? Que don Antonio Rivapalacio se la pasa leyendo los periódicos ávido de noticias sobre la sucesión. Que los diputados están más inquietos por las comparecencias de los posibles que por legislar medidas positivas para la corrección del rumbo del país. Eso es lo que somos, positivos, cuando escribíamos. Que el recio bigote de Salinas de Gortari, que la forma como toma el puro González Avelar, que el buen porte y la juventud convincente de Del Mazo, que el donaire y el señorío de Manuel Bartlett, que los chistes simpáticos del señor de Agricultura, que Beteta, que Camacho, que Soberón, que que todos, que ninguno. Bueno, la sucesión y la sucesión. Y el PRI, nada. Pedir que se calmen los ansiosos es lo mismo que enseñar música a los sordos o matices de pintura a los ciegos. Mejor será afrontar la realidad
darle curso a la democracia, permitir que los priistas opinen, critiquen, digan y cuestionen. Seguramente el presidente de la Madrid valorará la reacción popular, tomará en cuenta la opinión de los mexicanos y elegirá a un candidato popular. Al hombre del sistema que cuente con la confianza anticipada de los priistas y llegue a las urnas con la seguridad de ganar siendo el más carismático. Esta vez no será suficiente ganar las elecciones. Es menester volverse a ganar la confianza del pueblo. Solo así los mexicanos soportarán las jornadas de sacrificio que es obvio nos exigirán a todos el nuevo gobierno de la República. Y bueno, pues el candidato fue Carlos Salinas de Gortari. Desgraciadamente, mientras el PRI no tire, entierre, se lo coma el dedo, va a seguir con las mismas cosas. Los mismos corruptos ya están ocupando puestos muy relevantes en el PRI nacional. Fíjate. Y eso los va a llevar al fracaso. La gente ya no se chupa el dedo. El dedo ustedes lo tienen y la gente no se les va a acercar. Fíjate nada más. En aquella época, si usted en 1986, en noviembre, Todavía. si usted le hubiera preguntado a alguien, oye, ¿quién va a ser el candidato? La respuesta podía haber sido, no, pues está pelón. Y ese era. Fíjense nada más. No, pues está pelón. Sí. Amigos, ¿qué horas son, mi querido Poncho? Exactamente las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. No te creas, todavía no. Todavía nos faltan 5 minutos, ¿verdad? ¿Sí? 5 minutos. Pues esta entonces, fíjense nada más, estas eran las cartas y en siglo XX se manejaban los nombres, y obvio, no en todos los periódicos, pero en siglo XX se le daba muy buen espacio. Es cuando estábamos ya haciendo periodismo verdadero, porque nos quemábamos las pestañas y andábamos para arriba y para abajo, gastándonos nuestros centavitos para informarle a la gente lo más veraz posible. Bueno, una nota de Fidel Velázquez que hablaba de la crisis. Y ¿Qué habla del merecido homenaje al doctor Francisco Martínez Fantini? Aquí dice, ¿qué página? 9, ahorita nos vamos para allá, para la 9. Más que déjenme marcarle aquí. Y en 5 minutos ya. 1, 12, 14, 15, aquí está. Es 5, es 9, es 5, es aquí. Se reconoce la obra de Martínez Fantini. Bueno, dice en esta nota, bueno, porque ya estamos en el ejemplar número 214 de fecha diciembre 4 de 1986. En el último mes del año. Diciembre 4 del 86. Dice... Un día antes de mi cumpleaños. Tú eres del 5 del 5 de diciembre. 5 de diciembre, Sí. Fíjate. Hay que ver cómo le hacemos para hacerte un molito aquí. Que vea el público cómo te lo come. Ah, bueno. Así sí. Así sí vengo. Luego te agarramos a pastelazos. No, eso sí no. Bueno, dice en este ejemplar de diciembre 4 de 86. En una sencilla pero emotiva ceremonia, el pasado 20 de noviembre fue recordado el ilustre médico y político Francisco Martínez Fantini. Dicha ceremonia se llevó a efecto en la calle que lleva su nombre en el municipio de Cuautitlán, lugar donde se dieron cita altas personalidades del medio político, así como familiares del desaparecido Galeno, quien falleciera hace 20 años.
Bueno, ya podemos decir que falleció hace 53 años. Sí. Como se recordará, el doctor Fantini fundó el Club de Leones en el año de 49. Y aquí se vuelven a repetir todos los cargos que tuvo. Finalmente fue depositado, sí, en la ceremonia donde se le recordó, el doctor Gilberto Casillas Guajardo, actual presidente municipal, hizo mención sobre la obra que dejó y el profundo respeto que merece su recuerdo. Finalmente fue depositado un ramo de flores al pie de la placa que lleva su nombre, donde montaron una guardia de honor sus hijos Felipe, Francisco, Patricia y Luis, así como los nietos del eminente político. Esta es la forma en que se rinde tributo a uno de los hombres más distinguidos de Cuautitlán y quien se preocupó siempre por ayudar a los necesitados y elevar la calidad social del municipio. Pues esto ya se publicaba en el 4 de diciembre. Sí. Y pues sí, bueno, a personas como él sí se merecen tener el nombre. Un busto también. Pues sí estaría bien, fíjate. ¿Un busto cuánto puede costar? ¿3,000 pesos? Se me hacen muchos. Pequeño busto. Ponerlo por ahí en el jardín. Hay que recordar, amigos, que esos periódicos que estamos leyendo hoy, pues son en plena efervescencia política. Fíjense nada más, dice aquí, destape tempranero de doña Yolanda Sentíes tras la gobernatura. La tronaron. Doña Yolanda rompe el tabú y se declara aspirante a la gobernatura del Estado de México. En forma inusual, que rompe con todos los precedentes políticos en la entidad mexiquense, doña Yolanda Sentíes Ballesteros, actual senadora por el Estado de México, ante la Cámara Alta, abiertamente se declaró aspirante a la sucesión gubernamental. Por considerar que tiene los conocimientos y los méritos suficientes como para ser una de las más viables a ocupar la silla que en breve dejará el licenciado Alfredo Baranda García. Para la hija del exregente de la ciudad, don Octavio Sentíes Gómez, es natural y lógica esta aspiración que la puede tener cualquier ciudadano. Con la benéfica, ¿dónde dice aquí? Pues sí, con la benéfica circunstancia de que doña Yolanda no es ninguna novicia en nuestras lides políticas, toda vez que cuenta con un abultado currículum, sobre todo por haber sido diputada local y federal, alcaldesa de Toluca y actualmente senadora de la República. Cierto que no basta decir quiero esto, ya que en el caso de la sucesión gubernamental se debe seguir ciertas normas o ritos, los cuales forman parte de las liturgias políticas acostumbradas en donde el Partido Revolucionario Institucional es mano para la designación de los candidatos. Haciendo un autoelogio, doña Yolanda reconoció que en el Estado de México existen mujeres con capacidad suficiente para desempeñar los más altos cargos y responsabilidades. A doña Yolanda Sentíes le dio muchísimo apoyo, no hay que olvidarlo, amigos, Jorge Jiménez Cantú. Sí. No sé si haya tenido apoyo también de Carlos Gál. Don Jorge Jiménez Cantú era mi paisano. Era de Durango, nomás que se crió en Villa del Carbón, desde chamaco. ¿No era de Tlacomulco, don Jorge Jiménez? No. El oso Sí, le decía. Él vivió en Villa del Carbón y formó el maratón, ¿qué? El pentatlón. El pentatlón. Él estuvo en el pentatlón. Exactamente, por eso.
pues todos sus, cuando había algún evento así fuerte, el pentatlón sobresalía sobre cualquier Sí. Uno de mis hijos fue del pentatlón, muchos años. Y aquí creció mucho el pentatlón, aquí en Cuautitlán. Sí, 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 sí. Era un baluarte del Estado de México. Aquí me acuerdo que en cada, no sé si todavía desfilan los chavos del pentatlón, Yo ya hace mucho que no pero asisto a... no hombre, unos hombres Sí, altísimos, sí, sí. y ahí venía la escalerita, ¿no? La escalerita, venía la escalerita, hasta niños así chiquitos, ahí Se iban hallaban ahí desviados, frente al ahí estadio. iban con su playera blanca y su pantalón gris. Los del pentatlón universitario militarizado. Militarizado, sí. Sí, bueno, sí, Yolanda Sentí es Sí, porque el doctor fue de la Universidad Autónoma de México. Diciembre y sus posadas. Diciembre y sus posadas. No, esa la leemos la otra semana. Un minuto amigo. nos queda. Esa la leemos la semana próxima. Hay cosas importantes para dejarlas para en 8 días. Sí, nos quedamos Desmenuzarla, leerla, ahora sí que comentarla, es lo importante, comentarla, las notas muy relevantes que tiene el periódico del siglo XX, que en este tomo vienen cosas muy importantes y ya no como periodistas redomados, pero sí con experiencia ya de cómo comentar, cómo conseguir las noticias. Ahí está Mario, consiguió una primicia con el líder, el más fuerte líder de obreros del continente americano, Don Fidel Velázquez. don Fidel Velázquez. Fidel Velázquez. También una vez entrevisté a Jorge de la Vega Domínguez. Ajá. Lo entrevisté. Y una vez, ya para despedirme, amigos, una vez se ofreció que me comunicara yo. ¿Con quién crees? Con María Félix. Ah, María Félix. Y recuerdo que me dijo don Jacobo, dice, háblale a María, dice, para ver si puede darnos una entrevista. Y le marqué a su teléfono, que allá en Televisa tenían unos directorios telefónicos, todos están ahí. Y le llamo y contesta a María Félix. María Félix y dice, le digo, buenos días. Dice, bueno. Le digo, señora, le llamo de parte de Jacobo Zabludovsky, de Televisa, para ver si nos puede dar una entrevista. Usted dice la hora, el día y dónde. Y me dice muy seria María Félix, ¿qué es Televisa? ¿Quién es Jacobo? No me estés chingando, madre que me cuelga. Digo, a ti no te dijo nunca María Félix que ahora estuvieras chingando. pues sí, ¿no? Yo tuve el honor de que me dijera eso. Me mandó por un tubo. Y recuerdo que fui y le dije a don Jacobo, le digo, don Jacobo me dijo María Félix que no la estuviera yo chingando. Dice, saque María, dice. Yo al rato le llamo, déjalo ya, vete a comer, mi hijo, porque era la hora de la comida. No te reponías del trancazo. Ese es otro de mis recuerdos. Sí, fíjate que tengo. tenemos muchas anécdotas, de veras, que se nos graban, y con el tiempo salen a flote cuando leemos, ahora sí que un compendio como siglo XX. Este es el tomo 3. Hay todavía como 20 tomos para que me entiendan. ¿Quién terminará mi legado? ¿Quién sabe? Bueno, pues amigos, fue un gusto estar en este programa de los 45 del siglo XX en compañía del maestro Alfonso Torres Vargas, gracias a quien soy periodista.
Maestro. Le doy las gracias a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes, que esto se está poniendo muy bueno porque tenemos muy bien hechas las notas en siglo XX y los relatos. Nos acordamos porque vivimos el día con día con esos personajes. Entonces, no es ninguna primicia, pero yo a mi edad yo creo que sí, yo todavía tengo muy buen pensamiento y recuerdo muchas cosas. Unas se me van, pero no son muy notorias. Les doy las gracias y los invito para de hoy en 8 días, Dios mediante, porque el gran arquitecto del universo es el que nos manipula. Gracias, amigos. A continuación, Notivisión. Gracias.